Jaque mate a Maduro, la última jugada está en curso. Jaque mate a Maduro, la última jugada está en curso. La crisis venezolana entra en una nueva fase. La estructura de poder que durante años pareció impenetrable comienza a mostrar señales de resquebrajamiento. Analistas internacionales coinciden en que el régimen de Nicolás Maduro enfrenta su momento más crítico desde que asumió el poder en 2013. Los eventos recientes, incluyendo la operación de rescate desde la Embajada Argentina, la presión internacional liderada por actores como el senador estadounidense Marco Rubio y la creciente fractura dentro de las Fuerzas Armadas, conforman un tablero en el que las fichas comienzan a moverse hacia un eventual jaque mate. Operación Guacamaya, un golpe simbólico de alto impacto. El pasado mes, un grupo de 5 activistas y opositores venezolanos refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas logró salir del país en lo que múltiples fuentes han calificado como una operación de extracción. Aunque el régimen intentó presentar el hecho como una negociación bilateral, varios analistas sostienen que fue una acción encubierta con participación de actores internacionales. Uno de ellos es Antonio de la Cruz, director ejecutivo de la consultora Interamerican Trends, quien en conversación con el periodista Miguel Ángel Rodríguez aseguró que la operación Guacamaya representó mucho más que una maniobra puntual. Esto fue una estocada directa al corazón del régimen. Lo simbólico es tan importante como lo operativo. El chavismo ha demostrado que ya no puede garantizar ni siquiera el control de su territorio diplomático más vigilado después del Palacio de Miraflores, afirmó. La narrativa como campo de batalla. En el nuevo paradigma de los conflictos políticos, la narrativa desempeña un rol decisivo. Según de la Cruz, las tiranías modernas no caen solo por las armas, sino por las narrativas que minan su legitimidad. Esta operación, afirma, rompió el mito de la invulnerabilidad del régimen, exponiendo las grietas internas y revelando que existen sectores capaces de operar dentro del territorio controlado por el chavismo con éxito. Este cambio de percepción es crucial, particularmente en las Fuerzas Armadas, el pilar fundamental que sostiene al gobierno de Maduro. Los generales ya no ven el régimen como una apuesta segura. Saben que pueden ser el próximo blanco y que la impunidad no está garantizada, explica Rodríguez. El factor Chevron y la presión económica. Uno de los elementos que más inquieta al régimen es la situación económica. El colapso de la industria petrolera, sumado a la dependencia de licencias especiales como la otorgada a la empresa Chevron por el gobierno estadounidense, ha dejado al régimen en una posición delicada. Desde Washington, la presión aumenta. Aunque existen sectores que apuestan por la flexibilización, como algunos asesores cercanos a figuras republicanas como Richard Grenell, la posición de Marco Rubio ha sido contundente. Cualquier concesión que no esté acompañada de pasos reales hacia una transición democrática solo oxigena a la dictadura. Rubio, conocedor profundo del entramado chavista, ha presionado abiertamente para que el Departamento de Estado mantenga la línea dura. De hecho, fuentes cercanas al Senado afirman que su equipo ha intervenido directamente en la visibilización de los casos de presos políticos y refugiados perseguidos por el SEBIN. María Corina Machado y el liderazgo opositor. Otro factor que ha cambiado el panorama es el liderazgo emergente de María Corina Machado. Tras arrasar en las elecciones primarias organizadas por la oposición, a pesar del bloqueo institucional y la represión, Machado se ha consolidado como la figura de mayor legitimidad y arrastre popular. María Corina representa una opción real, no solo por su respaldo ciudadano, sino por su coherencia estratégica y su capacidad para articular una alianza internacional, señala de la Cruz. Para muchos observadores, su candidatura, si logra sortear los vetos del régimen, representa una amenaza directa para la continuidad de Maduro. El Esequibo, cortina de humo o detonante regional. En este contexto de presión interna e internacional, Maduro ha intentado reactivar una vieja estrategia, agitar el sentimiento nacionalista. El conflicto por el Esequibo, territorio disputado con Guyana desde hace más de un siglo, ha sido utilizado por el régimen como elemento de distracción y cohesión interna. El gobierno venezolano aprobó una nueva ley orgánica para la defensa del Esequibo y ha lanzado discursos cargados de retórica bélica. Sin embargo, expertos advierten que esta jugada podría ser un boomerang. Una ocupación militar de ese territorio sería un acto de agresión internacional que justificaría una respuesta inmediata de actores regionales e incluso globales, comenta la internacionalista Giovanna de Michele. El Reino Unido ya ha desplegado patrulleros en apoyo a Guyana y Estados Unidos ha iniciado ejercicios militares conjuntos en el Caribe.
Para Washington, una escalada bélica pondría en riesgo intereses estratégicos y energéticos vitales, lo que justificaría acciones más drásticas. Fracturas en la cúpula militar. Mientras el régimen endurece su discurso, dentro de las Fuerzas Armadas se incrementan las tensiones. Varios informes de inteligencia, incluidos algunos filtrados por medios como Infobae y El Tiempo, apuntan a reuniones secretas entre mandos medios preocupados por el rumbo del país. No todos los militares están dispuestos a ir a una guerra absurda por el Esequibo o a seguir siendo cómplices de una dictadura que solo los utiliza como escudos humanos, dice un exfuncionario del Ministerio de Defensa venezolano bajo condición de anonimato. Muchos ya están explorando opciones para una salida negociada. Washington, Bruselas y el nuevo consenso internacional. La administración Biden ha mantenido una línea ambigua, combinando presión con apertura negociadora. No obstante, las recientes acciones del régimen, incluyendo la inhabilitación política de Machado y la escalada en el Esequibo, han tensado las relaciones. En Bruselas, el Parlamento Europeo ha reactivado discusiones sobre posibles sanciones individuales a altos funcionarios del chavismo. Y en América Latina, países como Argentina, Chile y Uruguay han expresado su rechazo a cualquier intento de instrumentalización del conflicto territorial para fines políticos internos. Un escenario de jaque mate. Estamos a pocas jugadas del jaque mate, afirma Antonio de la Cruz. Las condiciones se alinean, una oposición renovada y legitimada, una comunidad internacional más dispuesta a actuar, una economía en ruinas y una cúpula militar que empieza a fisurarse. Pero también hay riesgos. Como en cualquier escenario de transición, el margen de error es pequeño. La historia reciente muestra que oportunidades previas, como el interinato de Juan Guaidó en 2019, no fueron capitalizadas por errores estratégicos y falta de coordinación. Esta vez, sin embargo, la percepción es distinta. La presión internacional no parece dispuesta a ceder, y dentro del país crece un movimiento ciudadano dispuesto a mantener la resistencia. Las protestas por servicios básicos, la inflación descontrolada y la represión policial alimentan una olla de presión social cada vez más difícil de contener. 1. Conclusión, ¿el principio del fin? La pregunta ya no es si Maduro caerá, sino cuándo y cómo. Como señala María Elvira Salazar, congresista estadounidense de origen cubano, el tiempo de las dictaduras en América Latina se está acabando. Y Maduro sabe que su final está más cerca que nunca. En Caracas, la tensión se respira en el aire. Las élites del poder buscan salidas individuales mientras el pueblo espera una salida colectiva. Venezuela, tras más de 2 décadas de autoritarismo, está a las puertas de un cambio. Un cambio que, según muchos, ya está en marcha. 2.